Al comienzo del siglo XII, en Tierra Santa surgió una orden que se convirtió en una de las más poderosas y ricas de la historia medieval. Los caballeros templarios, o templarios, protegían a los peregrinos cristianos y construían majestuosos castillos. Su fuerza y la influencia se extendían por toda Europa. Pero de repente, en el año 1307, la orden fue acusada de herejía y sometida a juicio. En un abrir y cerrar de ojos, sus tesoros desaparecieron y la orden misma fue destruida. ¿O acaso no? Las leyendas sobre las vastas riquezas de los templarios aún viven. ¿Fueron escondidos esos tesoros? ¿Es posible que aún estén esperando su momento? La Orden de los Caballeros Templarios fue fundada en 1119 en Jerusalén por un grupo de 9 caballeros, liderados por Hugo de Payens. Su principal misión era la protección de los peregrinos cristianos que se dirigían a los lugares santos. Inicialmente no poseían ni riquezas ni influencia, pero gracias al patrocinio de poderosos monarcas y del Papa, la orden rápidamente ganó fuerza. En pocas décadas, los caballeros templarios se convirtieron en una de las organizaciones más poderosas de la Edad Media. Construyeron fortalezas, protegieron caminos y acumularon inmensas riquezas. Pero su actividad no se limitaba a la protección de los peregrinos. También crearon un complejo sistema financiero que sentó las bases de la banca moderna. Gracias a su actividad en las cruzadas y su habilidad para manejar asuntos, la orden se volvió increíblemente rica e influyente. Para mediados del siglo XIII, los templarios poseían tierras, castillos y ejercían una considerable influencia política en muchos países de Europa. Pero con esa influencia también llegó la envidia. Las riquezas de los templarios. Además de su poder militar, la Orden de los Templarios acumuló increíbles riquezas. Las principales fuentes de su fortuna provenían de donaciones de casas nobles y monarcas de Europa, quienes estaban agradecidos por la protección a los peregrinos y por las victorias en las cruzadas. Tierras, castillos y vastas propiedades fueron otorgadas a los templarios, lo que incrementó su influencia y poder económico. Pero el verdadero secreto del poderío de los templarios residía en su sistema financiero. Fueron los pioneros en desarrollar un complejo sistema bancario en la Europa medieval. Los templarios establecieron cajas de seguridad para oro y joyas, ofrecieron créditos y se convirtieron en los primeros banqueros para reyes y el Papa. La orden templaria permitía a los viajeros depositar dinero en una sucursal y retirarlo en otra, eliminando el riesgo de robos en el camino. Este sistema no solo les proporcionó una enorme influencia, sino también riquezas incalculables, haciéndolos actores clave en la vida económica de Europa. Una red secreta de almacenes subterráneos y túneles que conectaban sus fortalezas generó numerosos rumores sobre tesoros escondidos. Posiblemente, estas riquezas fueron las que atrajeron la atención de los reyes, ansiosos por apoderarse del oro de los templarios. Caída de la orden y desaparición de los tesoros. A principios del siglo XIV, la Orden de los Templarios había alcanzado un poder y una riqueza sin precedentes. Poseían vastas propiedades en toda Europa y Oriente. Gestionaban castillos, fortalezas y comandancias. Su sistema financiero estaba tan desarrollado que prácticamente se convirtieron en banqueros de muchos monarcas europeos, incluyendo al rey de Francia, Felipe el IV, el Hermoso. Felipe IV se encontraba en una situación financiera difícil debido a las costosas guerras con Inglaterra y Flandes. Tenía una deuda considerable con los templarios, lo que generaba tensiones entre la corona y la orden. Además, la influencia de los templarios en la vida política y económica de Francia causaba preocupación en el rey, que buscaba consolidar su propio poder. En su intento de liberarse de las deudas y aumentar su autoridad, Felipe IV decidió destruir la Orden de los Templarios. Encontró un aliado en el Papa Clemente V, quien también sufría presión por parte del rey francés. En 1307, el rey inició una operación meticulosamente planificada para arrestar a todos los templarios en Francia. El 13 de octubre de 1307,
un viernes, cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. Fueron acusados de herejía, blasfemia, adoración al diablo, sodomía y otros pecados. Muchas de estas acusaciones se basaban en rumores y fueron fabricadas para justificar las acciones del rey. Los templarios arrestados fueron sometidos a interrogatorios y torturas brutales. Bajo presión física y psicológica, muchos confesaron los crímenes que se les imputaban. Estas confesiones fueron utilizadas para desprestigiar aún más a la orden y justificar su destrucción. Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, junto con otros líderes templarios, fue encarcelado y sometido a largos interrogatorios. A pesar de las torturas, algunos de ellos negaron todas las acusaciones, afirmando la inocencia de la orden. En 1312, bajo la presión de Felipe IV, el Papa Clemente V emitió la bula Vox in excelso, disolviendo oficialmente la Orden de los Templarios. Sus propiedades debían pasar a otras órdenes militares y religiosas, en particular a los hospitalarios. Sin embargo, una parte considerable de los tesoros y posesiones templarias desapareció o fue apropiada por gobernantes locales. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay y otros altos miembros de la orden fueron condenados a ser quemados en la hoguera por herejía. Según la leyenda, antes de morir, de Molay maldijo a Felipe IV y Clemente V, prediciendo su pronta muerte. Curiosamente, ambos fallecieron en el transcurso de un año tras la ejecución de Molay. Uno de los aspectos más enigmáticos de la caída de los templarios es la desaparición de sus vastos tesoros. A pesar de la confiscación de sus bienes, gran parte de las riquezas de la orden nunca fue encontrada. Esto ha dado lugar a numerosas teorías y leyendas sobre el destino de estos tesoros. Leyendas sobre los tesoros. Tras la disolución de la Orden de los Templarios en 1307, comenzaron a circular rumores sobre riquezas que habían desaparecido sin dejar rastro, las cuales supuestamente habían escondido por toda Europa. Las leyendas más famosas y emocionantes se centran en dos artefactos sobre los cuales aún se rumorea: el Santo Grial y el oro de los Templarios. El Santo Grial, uno de los objetos más místicos y misteriosos asociados con los templarios, es el Santo Grial, la sagrada copa de la que bebió Jesucristo en la última cena. Se decía que esta reliquia estaba dotada de increíbles poderes, y muchos creían que otorgaba inmortalidad, conocimiento y dominio sobre los destinos del mundo. Según algunos historiadores y leyendas, fueron precisamente los templarios quienes se convirtieron en sus guardianes. Según su tradición, el Grial fue llevado a Europa después de las cruzadas y escondido en uno de los refugios secretos de la orden. Muchos castillos pertenecientes a los templarios se mencionan como posibles lugares de descanso de esta reliquia. Uno de tales lugares es el castillo de Montségur en Francia, una fortaleza que se llamaba el Santuario del Santo Grial. Otras teorías apuntan a Escocia, donde los templarios podrían haber encontrado refugio después de ser expulsados de Francia. A lo largo de los siglos, la búsqueda del Grial ha llevado a muchas expediciones y aventureros, pero ninguna ha aportado pruebas de su existencia. El oro de los templarios. La leyenda de las inmensas riquezas de la Orden de los Templarios es igualmente misteriosa. Durante los arrestos del 13 de octubre de 1307, todos los almacenes de la orden en sus castillos estaban vacíos. La mayor parte del oro y las reliquias desaparecieron poco antes de las redadas. Según una versión, antes de la disolución, los templarios secretamente trasladaron sus tesoros en barcos, ocultándolos en partes remotas de Europa o incluso fuera de sus fronteras. Uno de esos lugares es el famoso castillo de Gisors en Francia. Muchos investigadores han afirmado que el oro y los tesoros de la orden se almacenan en las catacumbas de esta fortaleza. Las excavaciones arqueológicas y las investigaciones aquí
han intentado repetidamente encontrar los tesoros, pero sin éxito. Otra teoría sugiere que parte del oro de los templarios fue llevado a la isla de Oak, Isla del Roble, en la costa de Canadá. Allí, entre pantanos y bosques, se encuentra el misterioso Pozo del Dinero, que muchos investigadores asocian con los tesoros de los templarios. Durante siglos, los buscadores de aventuras han intentado alcanzar el fondo del pozo, pero sus esfuerzos solo han llevado a nuevos misterios y peligros, artefactos y reliquias misteriosos. Además del grial y el oro, hay rumores de otras reliquias que poseían los templarios. Entre ellas se encuentra la lanza del destino, con la que, según la leyenda, Jesús fue atravesado en la cruz. Se dice que esta lanza, supuestamente entre los tesoros de la orden, dotaba a su portador de una increíble fuerza. También se menciona su posible conexión con el Arca de la Alianza, el legendario artefacto que contenía las tablas de piedra con los mandamientos de Dios. Todas estas reliquias estaban asociadas con poderes mágicos y religiosos, lo que las hacía invaluables y codiciadas por todos aquellos que buscaban poder y conocimiento. Conexión con los masones. Tras la disolución de la Orden de los Templarios en 1307, no solo el oro y las reliquias de la orden desaparecieron sin dejar rastro. Los rumores de que parte del conocimiento y los secretos de los templarios fueron transmitidos a sociedades secretas se convirtieron en una de las leyendas más persistentes. Se prestó especial atención a la conexión entre los templarios y los masones, una fraternidad misteriosa que también está rodeada de muchos misterios. Las teorías sobre la conexión entre los templarios y los masones se basan en rituales y símbolos similares que se encuentran en ambas órdenes. Según una versión, cuando la orden de los templarios fue destruida, algunos de sus caballeros lograron escapar y se refugiaron en logias masónicas. En estas sociedades secretas, continuaron transmitiendo su conocimiento sobre las antiguas reliquias y la posible información sobre tesoros. Además, las leyendas afirman que los masones podrían haberse convertido en los guardianes de los tesoros de los templarios. Numerosos símbolos utilizados por los masones, como el Templo de Salomón y la pentagrama, también estaban relacionados con los templarios. Y algunos investigadores creen que los masones podrían haber escondido artefactos y reliquias, incluyendo el Santo Grial y otras preciosidades de la orden. Muchos historiadores disputan estas teorías. Sin embargo, el misterio permanece. Los masones, al igual que los templarios, son conocidos por su secreto y su complejo sistema de iniciaciones. Y sus secretos continúan fascinando a investigadores e historiadores hasta hoy. A pesar de siglos de búsqueda y cientos de teorías, los tesoros de la Orden de los Templarios siguen siendo uno de los mayores misterios de la historia. ¿Fueron escondidos en los sótanos de los castillos o llevados a islas lejanas? Quizás sus huellas estén ocultas en los antiguos símbolos de las logias masónicas, o tal vez los tesoros todavía yacen en algún lugar, esperando ser descubiertos. Las leyendas sobre las inmensas riquezas de los templarios siguen vivas. Para algunos, son mitos. Para otros, un verdadero desafío. ¿Quién sabe? Quizás algún día, gracias a nuevas tecnologías y estudios, estos tesoros se revelen al mundo, desvelando todos sus secretos. Mientras tanto, la búsqueda continúa, y cada nuevo descubrimiento solo añade más enigmas. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos episodios. También estaremos encantados de leer sus comentarios. ¿Creen ustedes en la existencia de los tesoros de los templarios? ¿O piensan que es solo una hermosa leyenda? Gracias por vernos. Hasta la próxima.